Buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y para iniciar nuestra asignatura Sistema Impositivo Venezolano, vamos a adentrarnos en el desarrollo de la unidad temática número 1, que comprende los aspectos teóricos del sistema impositivo venezolano. A razón de esto, me voy a permitir compartir con ustedes el contenido de este bloque temático número 1. En este vamos a conocer la actividad financiera y la potestad tributaria. Allí vamos a hacer reflexión de lo que es la actividad financiera, la hacienda pública y vamos a ver qué significa el poder público, la competencia tributaria y la administración tributaria. De seguida vamos a tocar un punto del sistema tributario, enfocándonos específicamente en los principios constitucionales de la tributación que están dispuestos en nuestra Carta Magna del 2009. De la misma manera, vamos a hacer una reflexión sobre lo que es la relación jurídico-tributaria y allí vamos a evidenciar los elementos de la relación jurídico-tributaria, elementos tanto de carácter objetivo como los elementos subjetivos. Y de seguida vamos a hacer algunas consideraciones sobre los actos jurídicos tributarios y cuáles son los requisitos para que tengan validez los mismos, así como vamos a reflexionar sobre la notificación del acto administrativo y por si fuera poco, vamos a hacer mención del domicilio fiscal para culminar nuestra unidad temática el día de hoy con algunas consideraciones sobre lo que son los deberes tributarios y los ilícitos tributarios. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar ya el contenido de esta unidad temática número 1. En cuanto a la actividad financiera del Estado, es indefectible que nosotros hagamos lo propio, iniciando con lo que es la hacienda pública. Y para esto es menester señalar que la hacienda pública comprende el conjunto de bienes, es decir, de activos que posee el Estado. Llamemos activos a las rentas, a los bienes de carácter mueble, los bienes de carácter inmueble y todos aquellos ingresos que provienen de la recaudación de carácter tributario. De la misma manera, debemos señalar que dentro de la hacienda pública también es inexorable considerar los egresos del Estado, que vienen a conformar todos esos gastos públicos que debe desembolsar el Estado para cubrir las necesidades públicas. Y en función de esto, existen una serie de órganos encargados de la recaudación, de la planificación y el presupuesto para que el Estado pueda llevar a cabo esa gestión fiscal. Y es por esto que el Estado va a realizar lo que se denomina la actividad financiera. Esta actividad financiera para muchos autores, como el doctor Héctor Villegas, comprende un conjunto de actuaciones que en sí vienen a compilar lo necesario para que el Estado cumpla con la satisfacción de la necesidad pública. Para otros, como Grisoliti, viene a ser los mecanismos que tiene el Estado para que el Estado en sí mismo pueda darle ese viso de legalidad a el gasto público. Y teniendo ya claro lo que es la hacienda pública y qué comprende la misma, vamos ahora a determinar cuáles son los elementos necesarios para que se dé la actividad financiera. A razón de esto, son 4 elementos que ha dispuesto la doctrina, específicamente el doctor Héctor Villegas. El primero de ellos se refiere a la necesidad pública. Y como se dice, necesidad del colectivo, no una necesidad individual. La necesidad lleva consigo a una carencia y la carencia debe provenir de todos los ciudadanos. Es decir, no es la necesidad que pueda tener un sujeto determinado, sino todo el conglomerado. Pero frente a esta necesidad que exige que el Estado le dé una respuesta para que el colectivo se sienta efectivamente satisfecho, es necesario que el Estado dé
una prestación de servicio público. El servicio público es la manera como el Estado, a través de sus instituciones, va a prestar lo necesario para cubrir la necesidad pública. Llamemos necesidad pública, por ejemplo, a la asistencia médica hospitalaria. Esto es una necesidad que no solamente le va a afectar a Pedro Pérez, sino a todo el conglomerado. Pero para que el Estado pueda honrar el compromiso asumido y que está dispuesto dentro de nuestra Carta Magna del 2009, es necesario que el Estado preste ese servicio público a través de la red de hospitales que están en Venezuela. Pero no es solamente la infraestructura, sino que esté previamente adecuada, que tengan los insumos, que tengan básicamente los médicos que puedan prestar ese servicio, así como todos los auxiliares de el sistema hospitalario. Y el ingreso público comprende pues todos esos bienes con los que cuenta el Estado para poder solventar y poder realizar y honrar los compromisos que devienen del gasto público. Estos ingresos públicos pueden ser provenientes de la venta de algún bien que le pertenece al Estado en propiedad, sea este bien mueble o sea este un bien inmueble, como por ejemplo en el caso del bien mueble, el avión presidencial. Y efectivamente, esas cantidades de dinero deben ingresar de manera expresa a la hacienda pública, pero también pueden provenir de las rentas del Estado. Estas rentas se obtienen por medio de las ganancias que se puedan generar en donde el Estado pues tenga participación en empresas en donde el Estado tenga participación. Entonces, pues todas esas utilidades que generan esas empresas pueden incrementar los ingresos que tiene el Estado. De la misma manera, pudiésemos hacer reflexión de el ingreso proveniente de la tributación. Llamemos tributos a los impuestos, las tasas y las contribuciones a las que nosotros como contribuyentes estamos obligados para coadyuvar al Estado a la satisfacción de los fines que se ha propuesto, vale decir, el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Por eso, estos cuatro elementos son necesarios para que pueda existir la actividad financiera, por lo cual el Estado tiene que programarse, tiene que planificarse, tiene que, a través de la ley del presupuesto nacional, establecer cuáles son los más necesarios y cuáles son esos ingresos que probablemente va a tener para poder cubrir esos gastos que van a desembolsarse para dar cabal satisfacción a la necesidad pública. Pero si el Estado no puede hacerse cargo de cubrir la necesidad pública a través de el servicio público, tiene que dar una concesión a un tercero para que éste pueda explotar y pueda dar esa satisfacción de esa determinada necesidad pública, prestando el servicio público específico. Habiendo entonces considerado lo que es la actividad financiera y esas generalidades que hemos señalado, es menester ahora entrar a reconocer algunos conceptos. El primero de ellos es el Estado. Fíjense que desde el primer momento que hemos entrado al desarrollo de esta unidad temática, nosotros hemos referido la palabra Estado. Y el Estado debe ser comprendido como esa realidad jurídica política resultante de la vigencia de un poder soberano que se ejerce dentro de un territorio y para una determinada población o ciudadanía. En función de eso, nosotros debemos señalar que el Estado, en el caso de Venezuela, tal como lo establece nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 136, tiene una estructura de poder político tanto horizontal como vertical. Horizontal cuando hacemos mención de el poder
estatal, el poder municipal, el poder nacional. Y en el caso de la vertical, cuando hacemos referencia al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, al poder electoral y al poder ciudadano. Entonces, debemos referirnos a que esa realidad jurídico-política que imprime el soberano a través de ese poder que ejercen las autoridades por medio de la estructura del poder público para regir en un tiempo determinado a una determinada población y en un territorio específico es lo que debemos nosotros entender como Estado. Y frente a ese poder que tiene el Estado, que nos puede constreñir, que nos puede obligar, que nos puede hacer obedecer a lo que está dispuesto tanto en la Constitución y en las leyes, existe lo que se denomina la supremacía constitucional. Esta supremacía constitucional dispone que todas las actuaciones que lleven a cabo los funcionarios públicos por medio de los organismos y las instituciones que están dispuestas en esa estructura del poder político que tiene el Estado, específicamente en Venezuela, no pueden realizar ninguna actuación que vaya en contra de las garantías constitucionales, pues dicha actuación va a quedar totalmente nula. Y dentro de esa supremacía constitucional que tiene el Estado y del poder coactivo que posee el Estado, emerge una figura que se denomina la potestad tributaria, que es el poder coactivo que tiene el Estado, ese poder absoluto, esa facultad para crear, para arreglar, para extinguir, para modificar, para exigir de manera coactiva o coercitiva el pago de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones. Por ello es que la autoridad competente, que en este caso sería el poder legislativo, para poder establecer esa creación de impuestos, tasas y contribuciones, poderlos reglar, poderlos establecer, no puede de ninguna manera suprimir la norma de la supremacía constitucional, en donde se establece el deber que todos nosotros tenemos de coadyuvar con el Estado en el pago de impuestos, las tasas y las contribuciones. Y en el caso de la potestad tributaria, no puede el Ejecutivo Nacional o el Ejecutivo en general crear ningún tipo impositivo que no se encuentre encuadrado en una ley, porque esto iría en contra de las garantías constitucionales que están dispuestas en nuestra Carta Magna. Por eso es bien pertinente las palabras del doctor Fraga Pitaluga, quien establece que en el caso de las leyes tributarias y producto de la potestad tributaria, las leyes tributarias deben estar supeditadas o subordinadas a nuestra Carta Magna, es decir, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así deben ser interpretadas tanto para el que crea la ley como para el ciudadano de a pie. Es decir, nosotros como contribuyentes, como obligados, tenemos que interpretarla a trasluz de la misma Constitución. No podemos presuponer la existencia de una norma que no está prevista en una ley que esté en vigencia. Y a razón de esto es que la potestad tributaria va a estar sometida a la supremacía constitucional. Concluyendo que en la potestad tributaria, que es ese poder de imperio que se tiene para crear, extinguir, modificar, establecer y exigir de manera coercitiva un impuesto, una tasa y una contribución, no puede estar a, no puede manejarse fuera de los extremos previstos, tanto en la Constitución como en las leyes, puesto que si una autoridad administrativa realiza esto, está extralimitándose en el poder de su actuación y consecuencialmente esa actuación va a quedar nula, puesto que está vulnerando los principios de la supremacía constitucional.
Habiendo entonces revisado los conceptos de Estado, de potestad tributaria y de supremacía constitucional relacionado con la potestad tributaria, ahora vamos a revisar los principios constitucionales de la tributación. A razón de esto, tenemos que mencionar que dentro de nuestra Carta Magna emergen una serie de principios que tienen incidencia dentro del sistema tributario venezolano. Y hablamos de sistema tributario al conjunto de instituciones, de normas jurídicas que están en vigor y que van a regular toda la parte impositiva, vale decir, impuestos, tasas y contribuciones dentro de nuestro territorio nacional. A razón de esto, señalamos que los principios que obedecen a la Constitución de la República y que están íntimamente relacionados con la materia tributaria son los siguientes. El primero de ellos, la legalidad tributaria. No puede existir un tributo, es decir, un impuesto, una tasa o una contribución que no esté expresamente prevista en una ley. El segundo de ellos, la generalidad. El principio de la generalidad establece que todos estamos obligados a eh, el pago y al cumplimiento de lo establecido en las leyes tributarias. Así sea el redactor de una determinada norma, esta persona debe cumplir con los dispuestos en las normas tributarias, salvo que exista una exoneración o una exención que como dispensa puede permitir esa salvedad o esa excepcionalidad en el cumplimiento de las normas tributarias. Como tercer principio tenemos el principio de la capacidad contributiva. Este principio establece que a mayor sea mi ingreso, a mayor sea mi ganancia, así va a ser mi capacidad para contribuir con los gastos del Estado. En cuanto al principio de la no confiscatoriedad, se debe señalar que el mismo se soporta en la no, en la garantía o la no vulneración de ese derecho constitucional al derecho de la propiedad. Significa entonces que producto del cumplimiento del deber de pago de algún tipo impositivo, llamemos impuesto, tasa o contribución, el Estado no puede confiscar ningún bien, ni mueble ni inmueble, porque esto rayaría en la violación del principio y la garantía del derecho de propiedad que está dispuesto en nuestra Carta Magna. También tenemos el principio de la igualdad tributaria. Este principio de la igualdad tributaria establece que todos somos iguales ante la ley y por tanto, algunos autores dicen que la igualdad tributaria es una extensión del principio de la generalidad, por lo cual, si no existe ninguna exención o exoneración, básicamente ninguna dispensa que pueda permitir la excepcionalidad del pago y del cumplimiento de algún deber tributario, todos tenemos que cumplir con el deber de pago y cumplir con los deberes de carácter formal, porque esto es lo que va a permitir que el Estado pueda obtener esos ingresos de corte tributario y poder hacerle frente a todos los gastos públicos. Como otro principio tenemos el principio de la irretroactividad. Este principio se fundamenta en que la ley tributaria al momento de entrar en vigor va a regir todos los procedimientos desde el momento en que esa norma comienza a tener vigencia. Y a razón de esto, es indefectible que se considere que esa norma va a tener vigencia, pero si hay un procedimiento que se haya generado con anterioridad, con la vigencia de una ley anterior, en cuanto al principio de la irretroactividad previsto dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es menester señalar que
Todas las leyes tienen una fecha de entrada en vigor y a partir de esa fecha todos los procedimientos que están en curso se van a regir por esa ley. Pero imaginemos que durante esa transición de la vigencia y durante la vigencia de la entrada de esa ley, es indefectible que nosotros consideremos que si la ley como tal viene a generarle mayores provechos a el contribuyente, aun y cuando está en vigor una nueva ley, vamos entonces a aplicar la vieja por ese procedimiento que se había iniciado en la que ha sido derogada, pero que fue la que inició el procedimiento administrativo tributario para ese contribuyente. En consecuencia, el principio de la irretroactividad de la ley parte del supuesto que al momento de que entra en vigor una ley, allí comienza a regir para todos los actos de carácter tributario. Pero si durante el periodo en que inició el procedimiento tributario empezó con la ley que estuvo en vigencia, pero que en este momento ha quedado derogada, y al verificar el contenido de esa ley se puede observar que la misma va a generar mayores provechos o beneficios para el contribuyente, aunque esté en vigor una nueva ley, se va a seguir el procedimiento tributario con la vigencia de la ley anterior. Es decir, siempre y cuando le genere beneficios a el contribuyente. Otro principio es el principio pecuniario y este principio establece que básicamente todos los tributos se pagan en dinero. No tenemos ningún tributo que se deba pagar en esfuerzo o trabajo físico del contribuyente. Habiendo entonces reflexionado sobre los principios que vienen a regular el sistema tributario venezolano en función de las normas constitucionales, vamos ahora a hacer esa remisión a la relación jurídico-tributaria. Y al hablar de la relación jurídico-tributaria, debemos decir que es esa relación que se va a generar entre la administración tributaria y el contribuyente. Esta va a generar efectos o consecuencias jurídicas, pero para que se pueda producir esa relación jurídico-tributaria es menester la existencia de los siguientes elementos. Tenemos elementos de carácter objetivo y tenemos elementos de carácter subjetivo. Cuando hablamos de los elementos de carácter objetivo, tenemos que hacer reflexión al hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Y cuando hablamos de los elementos de carácter subjetivo, tenemos que hablar del sujeto pasivo, del sujeto activo y dentro del sujeto pasivo hacer la mención del contribuyente y del responsable. Así las cosas. El hecho imponible viene a ser ese presupuesto previsto en la norma que ha dispuesto el redactor de la misma y que al materializarse va a dar nacimiento a la obligación jurídico-tributaria. Es decir, imaginemos que se ha dispuesto como hecho imponible, tal como ocurre en la realidad, la compra-venta de bienes de carácter mueble y la prestación de servicios. Todo esto incluye el impuesto al valor agregado. Si estamos en presencia de ese presupuesto que está previsto en la ley que establece el impuesto al valor agregado y en un momento determinado, Pedro Pérez va y se dirige al supermercado y adquiere un detergente, allí nace la obligación tributaria, porque en ese momento, cuando él está adquiriendo, cuando él está pagando efectivamente el monto total de el detergente, allí la administración tributaria por medio del supermercado va a aplicar una alícuota que es un porcentaje que se le aplica al monto o la cuantía de el precio de ese detergente para que esta persona coadyuve con el gasto público a través del impuesto al valor agregado. Por eso es que para poder determinar entonces
La base imponible tenemos que considerar el monto o la cuantía sobre la cual se va a calcular el importe del determinado impuesto que debe satisfacer la persona. Imaginemos que el valor de ese detergente que está adquiriendo Pedro Pérez sea de 100 bolívares. En ese caso, la base imponible son los 100 bolívares que debe pagar Pedro Pérez. Pero adicionalmente, el supermercado va a cobrar un porcentaje que se denomina la alícuota, que es otro de los elementos objetivos dentro de la relación jurídico-tributaria, que viene a traducirse como esa cuota aplicable dentro de la base imponible que debe pagar el obligado tributario. En este caso, como estamos hablando de IVA, estamos haciendo referencia al 16%. Y finalmente, entonces, ¿cuánto debería pagar Pedro Pérez por la adquisición de ese detergente? 100 bolívares de la base imponible y de la alícuota el 16%, lo que generaría un monto total de 116 bolívares. Y en cuanto a los sujetos, tenemos sujeto activo, que en este caso va a estar representado por el Estado a través de la Administración Tributaria, específicamente por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el SENIAT, y el sujeto pasivo, que puede estar representado o bien como el contribuyente o el responsable. Básicamente, el sujeto pasivo es el obligado en el cumplimiento de todas las obligaciones y deberes que emergen de esa relación jurídico-tributaria, es decir, de el nacimiento de la obligación. En calidad de contribuyente debemos decir que es esa persona la que tiene que cumplir y no puede delegar en otra persona el cumplimiento de la obligación. Y el responsable es aquella persona que en sustitución de el contribuyente debe velar y debe acatar y cumplir con los deberes impuestos que se han generado producto de esa obligación jurídico-tributaria. En cuanto a la obligación jurídico-tributaria, debemos decir que la misma emerge siempre y cuando se materialice la relación jurídico-tributaria. Es decir, si existe la norma y si una persona como sujeto pasivo materializa esa letra que está dispuesta en la norma a través de la generación de ese hecho en la realidad, pues evidentemente nace una obligación jurídico-tributaria para ese sujeto de carácter pasivo. La obligación principal está dada en el pago de el tipo impositivo, llámese impuestos, llámese contribución, llámese tasa. Y las obligaciones accesorias van a referirse al cumplimiento de todos los deberes de carácter tributario que están dispuestos dentro del Código Orgánico Tributario, básicamente en el artículo 155 en sus 8 numerales. Habiendo entonces determinado que el nacimiento de la obligación tributaria va a ser la materialización del presupuesto previsto en la norma que genera efectivamente en la persona del sujeto pasivo una obligación principal, que es el pago del tributo, y varias o diferentes obligaciones accesorias, que son el cumplimiento de una serie de deberes de carácter tributario. Tenemos que señalar que para verificar el proceso de verificación, de inspección y de liquidación del tributo, la administración tributaria como sujeto pasivo tiene que hacer lo que se denomina la gestión tributaria. Y esta gestión tributaria comprende básicamente esas actuaciones de verificación, de inspección y de liquidación del tributo. Y por eso es que la administración tributaria va a verificar, va a fiscalizar si ha habido una determinación tributaria. La determinación tributaria viene a ser esa actuación que puede llevar a cabo el sujeto pasivo por él solo o con ayuda de la administración, o bien la administración de oficio, para establecer el quantum o el monto del tributo, es decir, de la obligación principal que emana de la relación jurídico-tributaria.
A razón de esto, tenemos determinación tributaria por el sujeto pasivo, que es aquella que se va a generar cuando el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria declara por sí mismo, básicamente, el monto de las cantidades de dinero que van a ser objeto de la alícuota del tributo. Ejemplo de esto, podemos establecer que en el caso del impuesto sobre la renta, la persona, tanto natural o jurídica, tiene que hacer la declaración del impuesto desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año calendario siguiente al periodo que se va a declarar. Por ejemplo, este año nosotros desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo declaramos el ejercicio económico anterior, inmediatamente anterior, que fue el año 2022. ¿Y cómo lo hacemos? Ingresamos a la página del CENIAT a través del sistema en línea y vamos a generar o le vamos a proveer a el formulario electrónico todas las cantidades que así nos exige y siempre y cuando dichas cantidades estén soportadas en los documentos fundamentales como las facturas y cualquier otro que a bien sea disponible. En tanto que la determinación de la obligación jurídico tributaria de carácter mixto es aquella que permite que el sujeto pasivo de la obligación se apoye en la administración tributaria para poder determinar cuál es el quantum del tributo a pagar. Imaginemos que el contribuyente pues no está muy claro de cuál es el monto que debería pagar y acude a la administración tributaria, es decir, al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, ante uno de los funcionarios adscritos allí para que éste le asesore, le indique cómo debe llenar ese formato electrónico. Y de oficio es cuando el contribuyente es renuente, no quiere presentar ninguna declaración. Y a razón de esto es la administración tributaria que por base cierta o por base presuntiva va a establecer cuál es el monto del tributo a pagar por esta persona. Habiendo entonces revisado lo que es la obligación jurídico-tributaria, cuándo nace la obligación, cuál es la obligación principal y cuáles comprenden las obligaciones accesorias y la manera para determinar la obligación tributaria por sujeto pasivo, mixto y de oficio, es necesario ahora ingresar a lo que se denominan los actos de la administración tributaria. Los actos administrativos tributarios son esas actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios de la administración tributaria, bien para verificar, para fiscalizar o para determinar el cumplimiento de las obligaciones formales y los deberes materiales tributarios. Y todo ello en correspondencia con lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mejor conocida como la LOPA, y de conformidad con lo que establezca el Código Orgánico Tributario, cuya última vigencia es del año 2020. Habiendo entonces revisado lo que es el acto administrativo, es necesario que se entienda que el mismo debe ser entregado a el sujeto pasivo. Viene en calidad de contribuyente, viene en calidad de responsable, para que éste conozca que la administración tributaria ha decidido a través de un procedimiento que se ha aperturado en contra de él alguna, valga la redundancia, decisión y que en este caso debe ser conocida por el obligado tributario para que él pueda intentar los recursos que posee y pueda hacer valer el derecho que cree poseer. En este caso, la notificación de los actos administrativos tributarios la realiza el funcionario de la administración tributaria personalmente a el ciudadano que sea sujeto pasivo en calidad de contribuyente o de responsable, entregándosela contra recibo para que éste la firme.
Pero si no consigue al contribuyente o responsable de manera personal, se la puede entregar en el domicilio del contribuyente o responsable para que la persona que esté allí la firme y se deje constancia en el expediente. Pero la práctica que se lleva a cabo en los últimos momentos es que el funcionario de la administración tributaria pueda apoyarse o bien mediante el correo público o privado o por medio del sistema telegráfico o electrónico para poder notificar el acto administrativo que debe conocer el obligado tributario. Y en este caso, lo que más ocurre o lo más recurrente es la emisión de la notificación por medio del correo electrónico, que viene a considerarse como el domicilio fiscal electrónico del contribuyente. Y a razón de esto, vamos a hacer algunas reflexiones sobre el domicilio fiscal. Cuando hablamos de domicilio fiscal, debemos mencionar que el mismo va a estar dispuesto dentro del Código Orgánico Tributario y discriminado según sea una persona natural, una persona jurídica o si se va a emplear la usanza del domicilio electrónico obligatorio. En el caso del domicilio de la persona natural, se entiende que éste se halla en el lugar donde se desarrolle la actividad principal de este sujeto. Pero también, si no podemos localizar ese lugar donde desarrolla la actividad principal, tenemos el lugar de la residencia. Eh, y si no podemos hallar el lugar de residencia donde ocurra el hecho imponible o el lugar que a bien elija la administración tributaria. Para la persona jurídica, por su parte, el domicilio fiscal va a estar en el domicilio de su representante legal o donde a bien disponga el documento constitutivo de la empresa. Pero si no podemos determinar el domicilio de su representante en el lugar situado en Venezuela en el que se desarrolle la actividad de ese negocio o de esa explotación. Pero también tenemos la opción, o también tiene el funcionario de la administración tributaria la opción de emplear para poder notificar los actos administrativos tributarios del uso del domicilio electrónico obligatorio. Y este domicilio va a tener preferencia para tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas de los sitios en donde ya se ha mencionado. Sin embargo, dentro de la doctrina más reconocida de los tributaristas venezolanos, se ha establecido que el domicilio electrónico en cuanto a su funcionamiento y a las formalidades no ha sido regulado por la administración tributaria, cosa que raya con lo que está dispuesto en el Código Orgánico Tributario, específicamente en la precisión normativa del domicilio electrónico. Habiendo entonces dispuesto lo que es el acto administrativo tributario y cómo lo damos a conocer a terceras personas a través de la notificación que realiza la administración tributaria, considerando en todo caso el domicilio de la persona natural, de la persona jurídica y haciendo la reflexión que el funcionario de la administración tributaria puede sopesar la no presentación de esa notificación en los lugares señalados como domicilio para la persona natural o la persona jurídica con la usanza del domicilio electrónico obligatorio, es menester ingresar ahora a considerar lo que es el deber y el ilícito tributario. Cuando hablamos de deber tributario, es menester señalar que el mismo comprende el conjunto de actuaciones a las que estamos obligados nosotros como contribuyentes o responsables, es decir, como sujetos pasivos. Estas actuaciones de hacer, estas actuaciones de dar, están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario y se clasifican en deberes formales y deberes materiales. Los deberes formales están dispuestos y precisados
específicamente en el contenido del artículo 155 en sus 8 numerales. Vamos a poner algún ejemplo para que ustedes puedan entender qué consiste el deber formal. El deber formal entra dentro de esas obligaciones de hacer que nosotros como obligados tenemos que cumplir a rajatabla. Ejemplo de esto, inscribirnos en el registro de información fiscal. Si estamos aperturando una persona jurídica, tenemos 30 días desde el momento de la constitución, protocolización y registro del acta constitutiva de esa persona jurídica para inscribirnos en el registro de información fiscal y aportar todos los datos que el sistema nos exige para cumplir con el deber formal de la inscripción. Pero imaginemos que nosotros hemos variado alguna información que es necesaria para poder dar cabal cumplimiento a la exigencia del deber formal del registro de información fiscal. En ese caso, debemos inmediatamente comunicar a la administración tributaria de la variación o la modificación de alguna de esas situaciones, porque esto, si no lo hacemos, puede generar en una actuación ilícita que se va a castigar con el pago de una cantidad de unidades tributarias. En consecuencia, el deber formal de la inscripción en el registro de información fiscal, así como también del cumplimiento de las exigencias para la modificación de alguna de las de los elementos fundamentales del registro de información fiscal debe llevarse a cabo, porque en caso contrario estaríamos incumpliendo con lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Les invito entonces a que revisen el artículo 155 que expone de manera detallada cada uno de los deberes tributarios. El deber material viene a ser el conjunto de obligaciones de dar a los cuales está sometido el obligado tributario, es decir, básicamente es el pago que tiene que hacer el obligado tributario, pago del impuesto, de la tasa de la contribución o de las multas o sus accesorios en caso de haber incumplido con el deber material o el deber formal. Habiendo entonces señalado lo que es el deber tributario, es necesario entrar a considerar lo que es el ilícito tributario. El ilícito tributario comprende la actuación no apegada a la norma que va a realizar el obligado tributario. Es decir, si yo dejo de cumplir con lo que está expreso en el Código Orgánico Tributario a razón del deber de pago o del deber de actuación que está dispuesto dentro del artículo 155 en sus 8 numerales, pues entro en un ilícito tributario. Y a razón de esto podemos clasificar los ilícitos tributarios en ilícitos tributarios de carácter formal cuando existe la vulneración de alguna de las exigencias dispuestas en el artículo 155 en cualquiera de sus numerales. También tenemos el ilícito tributario material cuando estamos renuentes al pago de alguno de los tributos, vale decir, de los impuestos, de las tasas o las contribuciones. Y cuando hablamos de ilícitos tributarios penales, son todos aquellos que emergen cuando nosotros hemos actuado bajo una situación que hace necesario sancionarse con una privativa de libertad y que está dispuesto en el Código Orgánico Tributario o en las leyes especiales de carácter tributarias o fiscales en Venezuela. A razón de esto, quiero dejarles aquí las referencias que ustedes pueden consultar para poder abordar un poco más el tema en cuestión y de la misma manera les invito a que desde ya revisen la actividad evaluativa que está abierta para que ustedes puedan desarrollarla y que la presenten. Básicamente está relacionada a la realización de un mapa mental. Por favor, sigan las instrucciones sobre qué es lo que se les está requiriendo y si tienen alguna duda o alguna pregunta, no dejen de comunicarse con esta facilitadora a través de los mecanismos que a bien dispone nuestra plataforma educativa del IESID y a la mayor brevedad o en la menor brevedad les daré respuesta oportuna sobre la solicitud que usted está
realizando. Les invito entonces a que me acompañen de manera presencial o de forma remota en el próximo encuentro tecnoformativo para iniciar la unidad temática número 2. Pero no me puedo despedir sin desearles éxitos en este trimestre y también bendecirlos. Nos vemos en el próximo encuentro instruccional. Hasta luego.